Vamos a elaborar una práctica que consiste en accionar un punto de luz cuando uno de los dos conmutadores esté cerrado y el detector esté activo. Después de eso hemos elaborado una tabla de verdad en el que A va a ser uno de esos conmutadores, B será el otro restante y C será el detector de presencia. S será la bombilla, que será nuestro receptor. Y después hemos señalado las posibles opciones que hay para que lo que he dicho anteriormente se cumpla. Y son esta y esta. Después de elegir las opciones con las que vamos a trabajar, que hemos elegido trabajar con los unos, creamos nuestra función, que es esta de aquí. Con esta función desarrollamos el esquema que luego pondremos en la placa. Bueno. Una vez elaborado el esquema, pasamos a elaborar el croquis para hacer las conexiones en la placa board. Representamos la placa y los integrados con las puertas. Ya hemos montado todo en la placa board. Podemos ver la variable A, que está representada con los cables de color morado y será uno de los conmutadores. La variable B está representada con los cables de color verde, que será el otro conmutador, y la variable C, que será el detector de presencia, y está representado con los cables amarillos. Todo esto lo hemos conectado como hemos hecho en el croquis y la solución la enviamos a la bobina. Este es el material que vamos a utilizar. Tenemos una placa board ya montada, un detector de presencia, dos conmutadores y una bombilla que utilizaremos de receptor. Dentro del cuadro tenemos un magneto térmico monofásico que utilizaremos para proteger todo el circuito, un contactor que utilizaremos para cuando se active el detector de presencia, y otro contactor con un relé térmico para cuando se active el relé. Activará nuestra bombilla, los receptores que conectemos al contactor. Tenemos las bornas de conexiones y las canaletas para meter los cables. En nuestro circuito tenemos un magneto térmico monofásico que servirá para alimentar toda la instalación. Estos dos cables, fase y neutro, llevaremos a las bornas, como podemos ver aquí, que alimentarán el relé, el común del relé, que sería esta borna. Tenemos un contactor para cuando tenemos un detector, cuando detecte el contactor salte. Y tenemos otro contactor que cuando el relé se accione, se accionará este. Tenemos un relé que funciona a 6 voltios la bobina, como podemos ver aquí. Este relé tiene un común con un contacto abierto y uno cerrado. En nuestro caso usaremos el contacto abierto. Le meteremos a esta borna 230 para que la salida vaya al contactor de nuestro cuadro y alimente a la 1. Una vez que la alimente a la 1, el contactor se activará y el receptor se pondrá en funcionamiento. Como hemos visto anteriormente en la tabla de verdad, tenemos tres posibles variables. La variable A es un conmutador al cual le entran o 5 voltios de corriente continua o 0 voltios de corriente continua y saca la variable. La variable B es este conmutador que le entrarán o 5 voltios de corriente continua o 0 voltios de corriente continua y nos sacará la variable B. O la variable C, que tenemos un detector de presencia, el cual trabaja a 230 voltios y para ello hemos utilizado un contactor. Cuando el detector detecte a alguna persona, activará nuestro contactor y el contacto normalmente abierto se cerrará y el normalmente cerrado se abrirá. Por lo tanto, como vemos en las salidas, están puenteadas y la variable C, que es este cable de aquí, tendrá o una posición o la otra, o 0 voltios o 5 voltios de corriente continua. Tenemos un relé que funciona a 6 voltios. Lo alimentaremos a 13,6, ya que tenemos una caída de tensión por las puertas receptoras que nos hacen esta caída de tensión. Con 13,6 voltios nos funcionará el relé perfectamente. Bueno, pues como podemos ver, hemos puesto la bombilla
como un receptor que sale de las bornas que vienen a las salidas del contactor. Cuando salte el contactor, saltará la luz de la bombilla. Como podemos observar en la tabla de verdad, la salida, que es nuestra bombilla, se encenderá solamente cuando haya detectado el detector de presencia alguna persona y alguno de los pulsadores o los dos esté activado, como podemos ver en el caso este y este. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento. Como dice la tabla de verdad, en nuestro caso el C sería el detector, que es este, con los dos pulsadores. Solo funcionarán los pulsadores cuando detecte. Si tapamos, vemos que funciona, porque hay presencia. Cuando el detector deja de presenciar, temporizará unos segundos y se apagará. Y vuelve cuando detecta otra vez.